La frase "si te quedas conmigo te construiré un castillo" suena romántica y está llena de sueños e ilusión. Pero ¿cuántas mujeres habrán creído esas palabras tan dulces solo para chocar con la realidad y acabar llevándose una amarga decepción? Si esas delicadas damas hubieran sabido de antemano lo duro que era vivir en un castillo medieval, quizá habrían estado un poco más preparadas para la dureza de la vida, o tal vez habrían preferido elegir una humilde cabaña de campesino. Hola a todos. La verdad es que los castillos medievales no eran refugios románticos ni lugares de descanso, sino fortalezas defensivas construidas para protegerse de innumerables enemigos implacables. Hoy en día, aunque a veces contemplamos desde lejos las murallas y torres de un castillo, bellamente alzadas sobre una montaña rocosa cubierta de árboles, casi nunca pensamos en lo brutal que era realmente la vida allí, en aquellos buenos viejos tiempos. Bienvenidos a Pangea. Ahora, juntos, vamos a descubrir si esa época de verdad era tan maravillosa y cómo era en realidad la vida dentro de un castillo. Dicho esto, ¡comencemos! ¿Por qué empezaron a construirse los castillos? En un principio, los castillos no surgieron como símbolo de una vida próspera ni como resultado de la búsqueda de la belleza. La construcción masiva de castillos en Europa estuvo directamente provocada por la caída del Imperio Romano de Occidente. Oficialmente, el Imperio de Occidente cayó en el año 476, pero aún así, durante un tiempo, las calzadas, los ejércitos, las ciudades y el sistema administrativo siguieron funcionando. Solo después de que pasaran varios siglos y el poder centralizado desapareciera por completo, Europa entraría de lleno en una era de fragmentación feudal. Las ciudades se fueron apagando, los caminos quedaron en ruinas y los ataques y saqueos se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Las antiguas murallas urbanas ya no podían proteger a toda la población. Para defender sus tierras y a su gente de las incursiones constantes, los señores locales organizaron ejércitos privados y comenzaron a levantar castillos. El castillo era un hogar, una base militar, un almacén, un tribunal y sobre todo, un símbolo de poder. De la Edad de Oro a la decadencia. Los primeros castillos eran de madera y estaban formados por terraplenes, empalizadas y fosos. Se construían en muy poco tiempo y a veces podían estar terminados en apenas unas semanas. Pero la madera se quemaba con facilidad, se pudría con el paso del tiempo y tampoco resistía demasiado bien los asedios. Y así, en el siglo XI, Europa entró en una auténtica etapa de construcción de castillos. Una época que bien podría llamarse la Era de la Piedra. Entre los siglos XI y XIII se vivió, sin duda, la verdadera Edad de Oro de los castillos. Según estimaciones, durante ese periodo se construyeron en Europa entre 40.000 y 60.000 castillos. La mayoría eran pequeñas fortalezas defensivas levantadas por señores locales, con un tamaño suficiente para albergar entre 20 y 50 personas. Los castillos de tamaño medio, capaces de alojar entre 100 y 200 personas, eran mucho menos comunes. Y en cuanto a los castillos de reyes y nobles, donde vivían de forma permanente entre 300 y 500 personas, su número era realmente reducido. Por supuesto, estas cifras corresponden a tiempos de paz. Cuando estallaba una guerra o se esperaba la llegada del enemigo, la gente corría hacia el castillo y el lugar se convertía en un caos abarrotado, como un auténtico hormiguero de miles de personas. Esta edad de oro de los castillos no duró demasiado, apenas unos 3 siglos. Al llegar el siglo XV, los castillos empezaron a perder poco a poco su papel como estructuras defensivas sólidas. Quien les dio el golpe final fue la evolución constante de los cañones, que ya podían destruir con facilidad incluso las murallas más resistentes. Por eso, en los siglos XVI y XVII, los castillos fueron perdiendo su función militar y comenzaron a transformarse en palacios y centros administrativos,
hasta que en el siglo XVIII su papel como fortaleza defensiva quedó completamente obsoleto. La arquitectura definía la vida cotidiana. El estilo arquitectónico de los castillos no estaba pensado en absoluto para crear un espacio cómodo y agradable para vivir. Hoy en día, cuando subimos a una muralla, nos quedamos maravillados con el paisaje que se extiende ante nuestros ojos. Pero la realidad es que los castillos no se construyeron para admirar la naturaleza, sino para detectar cuanto antes la llegada del enemigo y resistir un asedio el mayor tiempo posible. Y para cumplir ese objetivo, cada elemento del castillo, desde las altas murallas y los fosos, pasando por las puertas fortificadas y el patio interior, hasta llegar incluso a los pozos profundos, estaba diseñado con un cuidado meticuloso. La forma del castillo solía ser circular o cuadrada, y en el centro se alzaba la torre principal, rodeada por un patio y los edificios que lo encerraban. La torre principal era, por así decirlo, un castillo dentro del castillo. A diferencia de otras torres, esta torre a menudo se situaba de forma que quedara separada del resto de las defensas. Era el último refugio para quienes protegían el castillo. Incluso si casi todo el castillo caía en manos del enemigo, los soldados atrincherados en la torre principal podían seguir resistiendo. Dentro de ella había almacenes de comida, arsenales y hasta un pozo exclusivo. Aún así, los espacios habitables dentro del castillo estaban lejos de ser cómodos. Muros gruesos de piedra, pasillos estrechos, escaleras de caracol empinadas, ventanas finas como rendijas, nada de eso ayudaba a levantar el ánimo, y el interior, ajeno a cualquier sensación de hogar, estaba siempre impregnado de humedad y frío. Por supuesto, estas condiciones tan desagradables no eran algo que los habitantes hubieran elegido por gusto. Las ventanas pequeñas y escasas eran simplemente el resultado de priorizar la seguridad, porque abrir grandes huecos habría reducido enormemente la capacidad defensiva. Por eso, incluso en un día soleado, el interior del castillo permanecía en penumbra, envuelto en un ambiente sombrío y opresivo. En aquella época, el vidrio era extremadamente caro, así que no era raro sustituirlo por telas impregnadas en aceite, vejigas de vaca o simplemente cubrirlo todo con contraventanas de madera. La iluminación dependía de velas, antorchas y lámparas de aceite. Y aún así se usaban con enorme ahorro, porque tanto la cera como el aceite también eran productos costosos. El interior del castillo. Como es lógico, quienes vivían en el castillo, y sobre todo su señor, intentaban por todos los medios suavizar aunque fuera un poco la dureza de aquel lugar, que era su único hogar y su refugio en caso de peligro. Uno de los mayores problemas de la vida en un castillo era el frío, y siempre se buscaban maneras de calentar los interiores. Pero era una tarea extremadamente difícil, muy lejos de tener una solución completa. Un castillo amplio y construido en piedra apenas podía conservar el calor. La principal fuente de calor eran las chimeneas, pero su calidez solo alcanzaba a una pequeña parte de la habitación. Por lo general, las chimeneas se instalaban sobre todo en el gran salón del castillo. Ahí se celebraban banquetes, se realizaban reuniones para hablar de asuntos militares y de la administración de las tierras. Los juglares ofrecían sus espectáculos y también se llevaban a cabo ceremonias religiosas, bodas e incluso funerales. En otras palabras, en ese gran salón central donde transcurría buena parte de la vida de la sociedad medieval, se decidía absolutamente todo. El calor de la chimenea no llegaba hasta los dormitorios, y además la leña era escasa. Por eso, normalmente, los dormitorios no contaban con calefacción alguna. Para las mujeres de la nobleza feudal, por la mañana se calentaba el agua para lavarse en barreños y jarras. En cambio, los hombres eran más resistentes y en la estación fría a veces tenían que romper la fina capa de hielo que se formaba en el recipiente de agua para poder lavarse la cara. Aún así, para los habitantes de menor rango, ni siquiera existían dormitorios privados. Los cocineros dormían junto a los grandes calderos de la cocina. Los mozos de cuadra se quedaban en los establos.
y los caballeros, sirvientes, escuderos y pajes pasaban la noche en el suelo del gran salón o en los pasillos contiguos. Sobre el frío suelo de piedra se extendía paja, que se cambiaba regularmente por una nueva. Algo de enorme importancia dentro del castillo era la decoración de las paredes. En ella se colgaban tapices, telas gruesas y alfombras. Estos tapices y alfombras no solo eran adornos, también ayudaban a conservar el calor, aportaban un mínimo de sensación de confort y además servían para demostrar el prestigio del señor del castillo. Cuanto más lujosas y numerosas eran las decoraciones, más alto era el estatus del señor. Aún así, el calor nunca era suficiente. Por eso, incluso los miembros de la familia del señor dormían con ropa gruesa puesta y en invierno se envolvían en varias mantas y pieles. La cama del señor y su esposa, así como la de sus familiares cercanos, solía tener un dosel que ayudaba a retener el calor, garantizaba cierta privacidad y también los protegía de insectos como las chinches que se escondían por todas partes. Para el resto de los habitantes del castillo, ni hablar de dosel. Incluso una cama o un simple lecho ya era un lujo. Dormir en una noche fría sin ropa de abrigo era algo impensable. Higiene y limpieza. Las condiciones sanitarias en los castillos medievales estaban muy lejos de la imagen que tiene en mente un habitante moderno de la ciudad. Aunque pensándolo bien, si recordamos cómo era la vida rural hace menos de 100 años, tampoco allí la higiene era precisamente ideal. Hasta hace relativamente poco, para los campesinos, era completamente normal usar un retrete que no era más que un agujero en una pequeña caseta de madera, en un rincón del huerto. Así que no debería de sorprender que en los castillos medievales no existiera alcantarillado y que se utilizara un tipo de letrina volada conocida como wardrobe. Este wardrobe era una estructura que sobresalía de la muralla con un agujero por el que los desechos caían directamente hacia el exterior. Con suerte, los excrementos caían en el foso o en un pozo destinado a ello, pero si no, la gravedad hacía que simplemente resbalaran por el muro del castillo hasta abajo. Imagínatelo, sobre todo en verano, y piensa qué clase de aroma debía llenar el interior del castillo. Bañarse era algo extremadamente raro, incluso entre las personas de mayor rango. Aún así, decir que en la Edad Media nadie se bañaba jamás sería exagerar demasiado. El señor del castillo, su esposa y su familia a veces sí se sumergían en una bañera, pero era un proceso muy laborioso, porque primero había que calentar una enorme cantidad de agua y luego subirla hasta el segundo piso, donde estaban los dormitorios. En ocasiones incluso colocaban una bañera en el centro del gran salón y se bañaban allí mismo, sin ningún tipo de separación. Durante las expediciones militares todo era todavía más simple, y el señor llevaba consigo en su carro su propio barreño de madera. Aunque decir barreño de madera puede hacer que uno subestime lo impresionante que era ese baño. En realidad, aquella bañera de madera era un objeto de lujo, adornado con herrajes de cobre o bronce y con tallados elaborados. Incluso la gente común e incluso los caballeros solían limitarse a lavarse las manos y la cara, y como se lavaban el cuerpo muy de vez en cuando, lo compensaban usando hierbas especiales, aceites perfumados y perfumes. Agua y comida. Para cualquier castillo, asegurar una fuente estable de agua era algo absolutamente crucial. Los asedios a un castillo a menudo podían durar varios meses, y resistir todo ese tiempo sin agua era simplemente imposible. Para garantizar el suministro, se excavaban pozos extremadamente profundos, y el agua se almacenaba en barriles, jarras y grandes cubas. De hecho, la cantidad y la limpieza del agua podían llegar a decidir el resultado de toda la batalla. La historia medieval registra numerosos casos en los que, por falta de agua limpia dentro del castillo, estallaron epidemias y la guarnición se vio obligada a rendirse. Del mismo modo, también era imprescindible almacenar enormes cantidades de alimentos para prepararse ante un asedio. Incluso en tiempos de paz, preparar comida para decenas de personas y a veces para más de 100
no era en absoluto una tarea sencilla. Para evitar incendios, las cocinas, equipadas con hornos y enormes calderos, se construían en zonas apartadas, lejos del resto de los edificios. Los cocineros se turnaban para dormir y vivir junto a los calderos. La alimentación de la gente común era realmente simple, basada principalmente en pan, gachas y algo parecido a una sopa. Por supuesto, los nobles del castillo comían de manera mucho más abundante. En sus mesas se servían distintos tipos de carne, como ternera, cerdo, cordero, pollo e incluso animales de caza. En el calendario eclesiástico había muchos días de ayuno, y en esas jornadas se servía pescado en lugar de carne. Aún así, conviene añadir que ni siquiera el señor del castillo comía carne o pescado todos los días. La vida de los nobles, los sirvientes y la guarnición. Las personas que vivían en un castillo formaban una comunidad única e inseparable, estrechamente unida dentro de un espacio limitado. Aún así, cada estrato de la sociedad del castillo tenía sus propias características y una forma de vida muy distinta. El señor y los nobles se encargaban de planificar estrategias militares y dirigir el funcionamiento del castillo. Gran parte de su tiempo se dedicaba a reuniones en la larga mesa del gran salón, a la administración de sus tierras y a recibir y despedir visitantes. Pero además de las tareas administrativas diarias, también existían diversas formas de entretenimiento. Estas se dividían principalmente en actividades culturales dentro del castillo y en la casa fuera de sus muros. Dejando la casa para otro tema, los entretenimientos culturales cumplían un papel muy importante en la vida del castillo. En los banquetes participaban casi todos los habitantes del castillo. Mientras el vino corría en abundancia, trovadores, bufones y compañías de teatro ambulantes ofrecían sus espectáculos para animar la celebración. Junto con el banquete o incluso en medio de él se celebraban importantes actos religiosos y eventos mundanos. Y también se atendía a los invitados distinguidos. Para parte de la alta sociedad, además de los banquetes, existían diversiones como el canto, la música instrumental, los juegos de mesa e incluso la lectura en voz alta de relatos medievales. Para los sirvientes, en cambio, ese tipo de entretenimiento noble era algo completamente ajeno. De hecho, ni siquiera tenían tiempo para divertirse. La jornada de los criados era larga y extremadamente dura físicamente hablando. Desde preparar la comida, cortar leña, transportar agua y lavar ropa, hasta cuidar a los nobles, atender al ganado y las aves e incluso encargarse de los caballos. Los sirvientes asumían absolutamente todas las tareas. En especial durante el invierno, el trabajo se volvía todavía más agotador. La guarnición también tenía muchas responsabilidades, incluso en tiempos de paz. Caballeros y soldados se turnaban día y noche para vigilar las torres, las murallas y las puertas, observando los alrededores y encargándose de la defensa y seguridad del territorio. También se entrenaban constantemente en esgrima, tiro con arco y equitación. Dicho en términos modernos, se estaba formando lo que podríamos llamar un auténtico ejército profesional. Por eso, desde alrededor de los 7 años, se elegía a niños fuertes y despiertos, y hasta los 14 servían como pajes al servicio de un caballero. Al cumplir 14 años, los jóvenes más prometedores se convertían en escuderos y comenzaban a adquirir poco a poco las habilidades de combate necesarias en aquella época. El momento más importante en la vida de un escudero era la ceremonia de investidura como caballero. Antes del ritual, el joven rezaba, ayunaba y confesaba sus pecados para purificar cuerpo y espíritu. En la ceremonia, cuando el escudero, vestido con atuendos simbólicos, se arrodillaba, el caballero apoyaba ligeramente la espada sobre su hombro y le otorgaba oficialmente el título de caballero. Así, la vida en un castillo estaba lejos de ser cómoda, llena de frío, penumbra y humedad y marcada siempre por un trabajo físico agotador. Existía constantemente el peligro de ataques enemigos y era necesario estar siempre preparados para defender el castillo.
Pero que las condiciones fueran tan duras no significa que pueda negarse el hecho de que, durante al menos 5 siglos, los castillos siguieron siendo un símbolo de poder, seguridad y estatus social. Tal vez, después de todo, las otras opciones eran todavía peores. ¿Y ustedes qué opinan? Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!